Muchísimas gracias al señor Cardona. Yo creo que hemos asistido a una intervención en algunos puntos dramática. Nosotros venimos también de un país que ha tenido que vivir el terrorismo y la verdad que uno se estremece ante las cosas que cuenta nuestro colega Jorge Cardona. Sobre todo esto se va a reflexionar ahora en una mesa debate que yo creo que también va a ser muy interesante, así que les están colocando los micros porque creo que hay muchas cosas de las que hablar a continuación y vamos a solicitar la presencia en el escenario de las siguientes personas. Por supuesto, la de Jorge Cardona, que como les digo ha sido la persona que ha abierto las conferencias en este sexto Foro de Futuro en Español, y le van a acompañar, entre otros, don Álvaro Ibarra Zabala, que es fotoperiodista, que ha trabajado para los medios más importantes de diferentes países y que en los últimos años ha documentado la realidad colombiana, cuyo resultado se ve reflejado en la exposición que les comentábamos al inicio de la inauguración, que tiene por nombre Macondo, Memorias del Conflicto Colombiano. Yo les invito a que se acerquen al Ayuntamiento de Logroño, porque podrán ver el trabajo y la mirada tan particular y tan peculiar de este fantástico profesional que es Álvaro Ibarra. También tenemos por aquí abajo a nuestro compañero, don Benjamín Lana, que es director editorial de medios regionales y revistas de Vocento y es una de las partes importantes de Futuro en Español a lo largo de todos estos años, una de las almas que ha convivido con este proyecto desde sus inicios. Y, por último, nos acompañará también don Carlos Malamuz, al que también están nuestros compañeros técnicos terminando de poner el micrófono. Es investigador principal para Latinoamérica del Real Instituto Elcano. Así que yo creo que tenemos a 4 componentes de prestigio para reflexionar, para debatir, para hablar de todo lo que además nos ha comentado el señor Cardona. Les recuerdo también que tenemos un hashtag que obedece a las letras FEE en mayúsculas 16, FEE, y que además en las diferentes plataformas que tenemos en las redes sociales y en páginas web como larioja.com, Futuro Español, se puede seguir por streaming todo esto que está sucediendo aquí. Así que ya está el señor Malamud, el señor Cardona, el señor Ibarra, y si le parece a nuestro compañero don Benjamín Lana, que va a moderar un poco este primer debate, pues… Una cosa. Adelante. Vamos a tener también a Mario Jursic, que también es colombiano, lo tenemos acá para la siguiente mesa. Lo que nos parecía es que no podíamos pasar este rato sin que tuviéramos también su opinión. Pues adelante. Entonces, fuera de programa, él hará doblete, pero bueno… Vale, en la improvisación está el éxito. Sí, o sea que… sí. Esto es una cosa informal y… Vamos a ver si podemos ubicar… Bueno, pues entonces… Tenemos de todo, tenemos hasta micros, van a ir comenzando y se incorporará en un segundito también para comentar todo lo que sucede aquí. Así que tendremos este primer debate también con Mario Jursic, que es periodista, director y miembro fundador de la revista El Malpensante de Bogotá. Bueno. Benjamín, si te parece, te cedo la palabra y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido, a los que han volado desde lejos, a los que han venido en autobús desde lejos, a los que estáis aquí de Logroño. No voy a perder mucho tiempo en presentaciones y en introducciones. Creo que después de la intervención de Jorge estamos todos no solo ambientados, sino introducidos en esa realidad colombiana. También hemos sido todos presentados, con lo cual vamos a ir directamente al lío, ¿no? o al grano. Como ha explicado con detalle Jorge, los colombianos han estado divididos en dos casi desde que lograron la independencia, ¿no? Y la guerra ha sido una constante en ese país, más allá de que muchas veces pensemos que es desde acá que el lío empezó con la aparición de las guerrillas, ¿no? Mi pregunta sería, ¿vuelve esa dicotomía social a ponerse en manifiesto? ¿Es resoluble o es irresoluble esta sensación de eterno retorno de los colombianos enfrentándose, así sea con las armas o en este caso haya sido también con la palabra? ¿Cuál es el estado emocional del pueblo colombiano tras el resultado de la consulta?
¿No? Los que habéis estado por allá, cualquiera de vosotros. Bueno, empiezas tú. Mario, estrénate. Sí, bueno. Buenos días a todos. Les agradezco su presencia aquí. Agradezco al Grupo Vocento que me haya invitado a este evento que, como entenderán, para los colombianos tiene mucha trascendencia. Pues Benjamín, yo empezaría diciéndote que hay, por un lado, una sensación de derrota moral muy grande, de frustración, de depresión, incluso entre los partidarios del no. Es decir, aunque se ganó, como señaló Jorge, por un estrecho margen, la votación superó un poco 50.000 votos, pero la sensación general en el país, incluso con los que ganaron el plebiscito, es de absoluta desmoralización. En ese clima se están intentando encontrar algunas soluciones que están en curso, ahorita hablaremos de ellas, pero la sensación está un poco viene del propio Gabriel García Márquez. En 100 años de soledad, ustedes saben que famosamente la novela termina con la frase de que las estirpes de Macondo no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Este proceso de paz se vivió en Colombia como una segunda oportunidad sobre la tierra para los que vivimos en ese país, de modo que el hecho inesperado de que en el plebiscito haya ganado el no, pues nos tiene subido en este estado. Respecto a lo que dijo Jorge, yo quisiera hacer alguna serie como de notas a pie de página. Bueno, en primer lugar, la victoria del no fue tan inesperada. Hay un analista colombiano que se llama Francisco Gutiérrez Sanín, que más o menos 4 o 5 meses antes venía pronosticando que probablemente el no iba a ganar. Cuando se le preguntó que cómo hizo para advertirlo, simplemente contestó mirando una hoja de Excel. Lo que hizo este analista fue consultar las votaciones que había tenido el uribismo en los años anteriores, asumir que quienes habían votado por Uribe iban a votar en contra del plebiscito, y ya esto daba una cifra que claramente, si se consideran las demás votaciones en Colombia, le daba una probabilidad enorme de victoria, como efectivamente sucedió, al no. Otra nota también que me llamó la atención y probablemente les interese a ustedes acá en el público es que en la violencia colombiana de los años 40 tuvieron una participación marginal, aunque importante, muchísimos sacerdotes españoles. Habían salido de España a consecuencia de la guerra civil y en muchos casos fueron a dar en Colombia, y allá muchos de ellos se radicalizaron. Eran, digamos, lo que en la época se llamaban curas de trabuco y escopeta. Incluso está bastante probado documentalmente que ellos tuvieron, digamos, mucho ascendiente, en algunos casos enseñanza directa, sobre una generación de obispos muy radicales que había en Colombia. Pues para que ustedes tengan un poco una buena imagen de lo que les estoy diciendo, un obispo que se llamó Monseñor Miguel Ángel Builes, que había sido educado por sacerdotes españoles, dijo famosamente que los mejores instrumentos de evangelización era el rifle Winchester y el machete Collins. Sí, realmente lo que está diciendo Mario corresponde a la realidad. Nosotros hemos sido un país muy polarizado toda la vida. Como les referí un poco a grandes rasgos, nuestra historia colombiana ha sido de permanente confrontación. 7 guerras civiles en el siglo XIX, casi una por década, muchas guerras regionales hacen un contexto muy complicado alrededor de esta circunstancia. Y lo mismo ideológicamente. El paso de los años 20, de los 30, 40, 50, cada vez más va polarizando más la sociedad colombiana, hasta llegar al punto en que estamos hoy, en una discusión bizantina, estéril, alrededor de si debemos nosotros salir o no del proceso de paz. Coincido con Mario en el sentido de que hay una gran desmoralización
la victoria del no sorprendió hasta los del no, no tenían ni siquiera un discurso preparado por si ganaban, pero también demuestra un poco que el tema va mucho más allá de Uribe. Uribe es una figura particular en la historia contemporánea de Colombia que representa una derecha y que representa una guerra contra la guerrilla, pero también es un país lleno de víctimas de todos los frentes, y entonces es un país que se resiste un poco a que tanto proceso de paz no haya un mínimo de justicia. La resistencia es contra esa impunidad lacerante que ha habido durante tanto tiempo en Colombia y que hace que una vez más el pueblo colombiano se ha convocado a decir hay que volverse a tragar otro sapo de otro proceso de impunidad. Esa es, digamos, que la lectura que yo trato de hacerle, y obviamente hablar de la creatividad que hay hoy en día en Colombia para tratar de buscar soluciones. Hay de todo. Hay de quienes piensan en una solución absoluta, que el presidente diga yo tengo facultades, me las da la Constitución y se acabó, ya no voy a recibir más propuestas y lo hacemos ya, o irse a una Asamblea Nacional Constituyente, o que la Corte Constitucional dé un fallo que diga que el plebiscito estuvo mal hecho y hay que volverlo a hacer. Se está barajando todas las opciones. Nosotros somos un país de abogados. Carlos Álvaro, en vuestra opinión, ¿qué hizo mal el Gobierno para que esa mayoría votase en contra de los acuerdos? ¿Negoció algo que no debía? Esos poderes presidenciales casi limitados que dicen los del no que se le otorgaban. ¿No trabajó lo suficiente para tratar de cerrar también un acuerdo nacional de modo que nadie se pudiera oponer? En vuestra opinión, ¿qué no calculó? ¿En qué no fue generoso? ¿Qué no hizo bien? Carlos o Álvaro. Bueno, yo lo primero voy a rechazar esta imagen de Colombia, aunque no soy colombiano, como país polarizado y violento. Evidentemente que si uno busca polarizaciones y contradicciones hay muchas, pero plantear que Colombia es un país dividido en dos mitades prácticamente iguales, enfrentados los unos contra los otros, o que la violencia ha sido la nota dominante de la historia colombiana de los 200 años de vida independiente, me parece que no es así. Y sobre todo si uno sale un poco de la caparazón colombiana, en la cual me parece que los colombianos están demasiado inmersos por razones obvias, y plantea la cuestión en términos más comparativos. Jorge hablaba de la guerra sucia, por ejemplo, contra la guerrilla. Si en Colombia hubo guerra sucia contra la guerrilla, en Chile, Argentina, Paraguay, fue sucísima o fue nasty, que diría el señor Trump, por ejemplo. Yo creo que hay contradicciones, evidentemente, hay divisiones y clivajes en la sociedad colombiana, pero no es una sociedad fuertemente polarizada. Mario hablaba de la derrota moral que supuso y de la frustración que supuso el triunfo del no en el plebiscito. Estoy de acuerdo, y luego vamos a ir a las causas, sobre que fue algo totalmente inesperado. Y coincido con Jorge cuando dice que ni siquiera el no, en sus mejores ensueños, soñaba con que iban a ganar. Era algo totalmente fuera de lugar, y de ahí que ya no el gobierno, nadie tenía un plan B para después del plebiscito. Es decir, las declaraciones que unos y otros hicieron la tarde del domingo 2, por ejemplo. Pero quienes tenían que salir a defender el sí, no lo hicieron. Para comenzar, la FARC no salió a defender el sí. El perdón no pedido sino ofrecido sonó como un sarcasmo a las víctimas. El reconocimiento de que iban a pagar con su dinero la compensación a las víctimas se hizo menos de 24 horas antes de celebrarse el plebiscito, lo cual restó efectividad a su oferta. Pero lo más dramático todavía es que la izquierda prácticamente no se movilizó para salir a votar por el sí. Es decir, presentar a la sociedad colombiana como dividida entre uribismo y no uribismo no es verdad.
Es mucho más complejo que eso. Y quienes podían haber salido a votar no lo hicieron. El resultado, por ejemplo, de Bogotá, donde triunfó el sí, pero creo que por 200.000 votos de diferencia, lo que está enseñando es que quienes tenían que salir a votar no lo hicieron. Claro, luego se frustraron, comprensible, porque daban por descontado que el sí iba a triunfar. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Nacional salieron a la calle al día siguiente, 2 días después, a implicar, a rogar, a pedir por la paz ya. Pero cuando tuvieron en sus manos la llave para decantar el resultado del plebiscito, es decir, votando, pensaron que la democracia moderna, con un like en la página de Facebook, es suficiente. Y no, eso no es. Eso no es. Y es, bueno, lo de Macondo y la segunda oportunidad vuelve a tener un poco de sentido. En ese sentido, ¿qué opinión tenéis sobre el hecho de que se celebrara el evento mundial en Cartagena antes de que los colombianos hubieran ido a votar, celebrando ya el Desafortunado. ¿Eso pudo contribuir también Sí. a desmovilizar y a cabrear a mucha gente? Sí, fue una nota quizás de la excesiva arrogancia del gobierno a la hora de plantear la consulta, ¿no? Es decir, es verdad que una mayor implicación de Santos le hubiera valido una crítica de que se está volcando demasiado en la campaña cuando no debería hacerlo, pero algo más de pedagogía de su parte se hubiera agradecido. Y luego está el tema que no ha salido todavía, pero de las mentiras y las medias verdades esgrimidas en la campaña por el no, que fueron reconocidas por uno de sus gestores, ¿no? por el señor Vélez. Ahora, el tema, por ejemplo, el Tratado de Paz va a entregar el país al castrochavismo. Es un sinsentido absoluto y es pensar que Colombia, que es una democracia establecida, pues se ha rendido. O que la economía colombiana está en tránsito irremediable hacia el socialismo castrista, es decir, otro camelo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o por ejemplo, en torno a lo cual hicieron campaña las iglesias evangélicas también por el no, de, bueno, esto va a ser Sodoma y Gomorra, donde se van a dar derechos a los gays, lesbianas, a todos los colectivos, va a haber aborto libre, divorcio libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso unido a otras cuestiones más de fondo, como lo que decía antes del rechazo de la sociedad colombiana a la FARC, recordemos que la popularidad o el apoyo a la FARC ha oscilado en los últimos 15, 20 años en torno al 2-3% de forma permanente o casi permanente, pues explica en buena medida el no, ¿no? Álvaro, tú que has estado todos los meses anteriores a la votación y en estos años trabajando en las comunidades, has estado también con la guerrilla, has visto un poco cómo se iba hilvanando ese proceso de paz en todo lo que tiene que ver con las víctimas. ¿A ti te sorprendió lo que ha ocurrido a la vista de lo que tú estabas percibiendo en el país? ¿Y qué informaciones, qué te está llegando ahora de todo ese mundo que también conoces? Yo la verdad, primero teniendo, y sobre todo por respeto a Colombia, que yo no soy colombiano. Entonces es un tema que yo creo que siempre hay que hablarlo con la sensibilidad de alguien que realmente quiere vuestro país. Yo, sinceramente, una de las cosas que me daba pavor cada vez que escuchaba hablar sobre las negociaciones y sobre el acuerdo es que parecía que se hablaba de una campaña de marketing. Se firma el acuerdo y todo se acaba. Y eso es el mayor bulo que se puede hacer sobre la sociedad colombiana. Porque una cosa es una paz armada y otra cosa muy diferente es una paz social. Porque en Colombia existen muchas Colombias, existen muchos Macondos. Y si realmente se quiere llegar a Colombia a una paz, se ha de dar realmente una
una alternativa social a todas esas diferentes verdades que han vivido durante todos estos años enfrentadas. Yo no me esperaba el no, tengo que ser honesto. Me daba mucho miedo el que luego el después del sí se convirtiera en un tabú, hablar de todas las cosas pendientes que aún quedaban y quedan todavía y quedarán durante muchísimos años para llegar a esa paz social y que volviéramos a épocas como las que antes muy bien ha descrito Alejandro, en las que hablar de conflicto armado en Colombia era poco más que ser catalogado de terrorista o de traidor, en la época de Uribe. Yo creo que, dejando la política de lado, yo creo que la mayor losa que cae desde mi humilde punto de vista sobre Colombia es el secuestro de su memoria. ¿No? La sociedad es una sociedad muy dividida dependiendo de dónde hayas nacido. Cada uno tiene su propia idea de país y viven, por desgracia, en el monólogo del enfrentamiento, del miedo. Y yo creo que ese acuerdo de paz o esta paz armada que se ha tirado abajo con el plebiscito era un paso muy importante para poder seguir avanzando hacia esa paz social y una gran oportunidad para empezar desde la política, plantear otro tipo de alternativas, sabiendo que aún queda grandes problemas en Colombia, como es el paramilitarismo, que aún a día de hoy está más vigente que nunca, el futuro del ELN, ¿no? Y las oportunidades que se pueden brindar a un país tan extraordinario como es Colombia. La situación a día de hoy, yo estoy hablando con mucha gente y la incertidumbre es mucha. Es decir, la presencia en la memoria de los grupos, como es el caso de las FARC, de lo que ocurrió con la Unión Patriótica, es algo que está muy presente. Y la situación de stand-by el que está en estos momentos las FARC plantea muchas dudas sobre la viabilidad de qué va a pasar en un futuro próximo. Tampoco se plantean alternativas por los que han venido defendiendo durante toda esta campaña el no. Entonces nos encontramos en un escenario que yo creo que Colombia puede perder una gran oportunidad para empezar a trabajar realmente para la paz que se merece un país como Colombia, que es esa paz social, ¿no? Un político colombiano el otro día me decía que en este momento los que parecían estar actuando con mayor responsabilidad eran precisamente los de las FARC, ¿no? En este impasse respecto a sus manifestaciones, respecto a sus posiciones y respecto a la situación en la que ellos quedan, ¿no? en este momento. Jorge, ¿cómo veis esta realidad de los guerrilleros en esa situación de impasse, probablemente también de modo inesperado, con esa posibilidad, si creéis que existe o no, de que pudiera darse algo al estilo de la Unión Patriótica y que desde el punto de vista desde las posiciones de los paranarcos o tal, pudieran cometerse dispararse algún tipo de violencia, algún tipo de asesinato que pueda echar al traste todo lo que está ocurriendo? O sea, ¿cómo está ese mundo de los que esperan? Las FARC realmente no tienen otra alternativa que la paz. La guerra en Colombia se está terminando. Así no parezca una realidad, se ve simplemente desde la perspectiva de la ecuación misma de la guerra. Las FARC ya no pueden enfrentar al ejército como lo podían enfrentar hace 10 o 20 años. La tecnología de la guerra cambió tremendamente y cambió totalmente el conflicto. De tal manera que ellos saben de una manera muy clara que para ellos también es una alternativa de vida o muerte, no tienen otra opción. Evidentemente, como lo dice Álvaro, que los conoce muy bien y sabe, ellos tienen presente en cada día de su vida la Unión Patriótica. La Unión Patriótica es un fantasma que ronda la sociedad colombiana de los últimos tiempos de una manera terrible. Que un partido político haya sido exterminado a sangre y fuego, que es una realidad absoluta, que va a ser reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues habla a todas luces de que hay un temor implícito entre los miembros de las FARC de que una circunstancia de esta naturaleza se puede repetir. Yo quiero decirles una cosa, las FARC pueden tener 3, 4 generaciones dentro de las FARC, es decir, sus abuelos, sus padres, sus tíos, son familias completas, con esposas,
nietos que han crecido dentro de las FARC. Muchos vienen del Partido Comunista, de tal manera que para ellos ese tema de la Unión Patriótica es un tema crucial. Pero paradójicamente, Benjamín, como tú estabas diciendo, se les ve un grado de sensatez tremenda pese a la gravedad de lo sucedido el 2 de octubre. Yo de todos modos creo que estamos asistiendo en estos tiempos al principio del fin del conflicto armado con las FARC, lo que no quiere decir que sea la única guerra que queda vigente en Colombia, porque está la otra guerra, la del narcotráfico, que es también complejísima. Es doloroso y tengo que reconocerlo. Yo entiendo que puede ser muy duro y respeto y rectifico en lo que tenga que afirmarlo, la visión un poco polarizante que yo estoy dando sobre este tema, pero yo soy periodista judicial, yo siempre he sido periodista judicial, a mí me ha tocado ver el dolor de las víctimas, a mí me toca encarar todos los días a los muertos y me ha tocado durante 30 años ver ese rostro terrible y desfigurado de la violencia colombiana. Por eso hablo en los términos en que hablo. Son 240.000 víctimas, son más de 4 millones de desplazados. Hubo momentos en que en Colombia tenía más de 3.000 secuestrados al año. Hay más de 25.000 personas desaparecidas. Esto no es una tragedia de poca monta, es una tragedia grandísima. Pero termino, tengo como colombiano, a este momento de mi vida, la mayor de las confianzas de que el tema se va a solucionar. Vale. Sí, creo que se pero a ver. ¿Algo? Sí. Bueno, yo sí también quiero, pues, digamos, debatir un poco con Carlos varias de las afirmaciones que hizo. Sobre la primera creo que no hay mucha controversia. La democracia colombiana es una democracia muy rara porque el recuento que hizo Jorge está completamente ajustado a la realidad, pero eso no ha impedido que en Colombia se hayan celebrado elecciones prácticamente con un solo caso aislado, que es la dictadura del general Rojas Pinilla. Es como la única interrupción que ha habido en ese ciclo democrático en Colombia. Entonces, sobre ese paisaje descrito por Jorge, ha venido transcurriendo, vamos a llamarlo, una normalidad democrática, lo cual ha hecho que frente a la violencia dramática que se vive en los campos en Colombia, tenga una contraparte que la vida en las ciudades es, cabría decirlo, tranquila. Para muchos colombianos urbanos, y Colombia, piénsenlo bien, es un país básicamente de ciudades, la guerra es algo que se ve a través de televisión. Incluso alguien, de una manera afortunada para mi gusto, contó que estos nombres de los pueblos que Jorge citaba en su discurso han sido una manera de enseñarle geografía a los colombianos. O sea, uno oye, en una de las matanzas más espantosas que hubo, era en un pueblo llamado, irónicamente, Mejor Esquina. Bueno, creo que antes de esa matanza nadie sabía dónde estaba ese pueblo en Colombia. Entonces se han necesitado asesinatos a gran escala para que los colombianos de las ciudades se enteren de qué es lo que está pasando en esa Colombia rural. En lo que sí estoy en desacuerdo, Carlos, es en el involucramiento en la defensa del sí en la sociedad colombiana. Yo creo que fue bastante grande. Simplemente para poner un ejemplo que creo que es representativo en diferentes grados en Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, muy preocupados porque a juicio de ellos sobre el sí no se estaba haciendo suficiente pedagogía, convocó más o menos a unos 100 entre periodistas y personas que trabajaban en los medios para crear grupos de trabajo específico para trabajar en la defensa del sí. Yo estuve en esos grupos, se hicieron montones de piezas promocionales para no solo explicar las grandes columnas vertebrales del acuerdo, sino también para tratar de revertir las muchas mentiras que la campaña de El No hizo. El propio gerente de la campaña del No, que es un señor que se llama Juan Carlos Vélez, confesó candorosa o cínicamente, no sabemos, en una entrevista
que toda la estrategia la armaron sobre la repetición constante de toda una serie de mentiras, de exageraciones, de postulados falsos en eso. Coincido contigo en que la izquierda colombiana es bastante refractaria a la democracia y ahí sí creo yo que le faltó, digamos, involucramiento en la cuestión. Bueno, yo mismo también creo, en los 2 últimos meses me puse a contarlos entre artículos, post en Facebook, en otras redes sociales, escribí como más o menos 84 piezas en 2 meses. Entonces, pues no creo ser un caso aislado, hubo mucha gente que también se involucró en este asunto, pero sí tengo la impresión que la izquierda colombiana sí fue, como digamos, reacia a apoyar del todo o de una manera plenamente afirmativa el voto por el sí. Y los artículos, pues no tengo mayor interés en defender a Francisco Gutiérrez Sanín, pero me consta a mí que, o sea, él no solo escribió los artículos, o sea, ahí están, 4 meses antes, sino que él mismo se dirigió a varias entidades del Estado advirtiéndoles esto que le estaba viendo en una hoja de Excel. El triunfalismo excesivo hizo que nadie le parara mayor atención y con los resultados que ya estamos viendo en este momento. Sobre lo que comentabas, Mario, yo esos días previos a la votación estaba allí en territorio uribista, estuve en Medellín y entendiendo que esto es una experiencia estadística de 10 taxistas, no tiene más valor, pero lo que yo percibí en esos días era que estaba muy bien trabajado a través de todos los medios de comunicación el tema de las víctimas, salían las víctimas aceptando el perdón, salían las víctimas diciendo se nos está teniendo en cuenta, pero yo no tuve la sensación, es verdad que era Medellín, pero yo no tuve la sensación que estos taxistas y la gente de la calle con la que hablaba entendiera o hubiera habido pedagogía para explicarles en qué les beneficiaba a ellos especialmente, ¿no? A estos señores, ¿yo qué gano? Y había mucho foco en qué le iban a dar a cada desmovilizado, en no sé cuántos dólares, en todo esto. Y a mí me pareció, yo pensaba también que iba a ganar el sí, pero me pareció que no estaba muy bien hecho ese trabajo, o sea, desde el punto de vista del gobierno, eso me pareció. Luego, es verdad que fui otro de los sorprendidos, pero atendiendo a lo que uno palpaba en la calle, no había esa ilusión de vamos a terminar con la guerra y que la gente estuviera contenta. O sea, era mi experiencia fue esa, por lo menos. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ahora los del no y los del sí, ¿en qué posición se encuentra el presidente Santos y sus defensores? Uribe, ¿hasta qué punto sienten que son ahora responsables de resolver esto o no? ¿Y qué confianza tenéis en que se pueda hallar una salida, ¿no? Pues yo no soy politólogo, pero les doy mi punto de vista. Colombia, insisto yo mucho, ¿por qué hablo tanto del tema de los abogados? Porque la fórmula que están buscando, por ejemplo, al otro día estaban diciendo que había que repetir el plebiscito porque la norma constitucional dice que el plebiscito se debe evaluar en su convocatoria y en su realización. Y como por esos días estaba el huracán Matthews, entonces hubo varias poblaciones de la costa atlántica que no pudo haber votación. Entonces decían que por esa razón había que tumbar el plebiscito. En una semana habían entrado a la Corte Constitucional demandas contra el acuerdo, demandas contra la posibilidad que le decreten acuerdo especial, demandas contra la convocatoria del plebiscito, demandas contra el acto legislativo, o sea, para la reforma constitucional donde se tienen que tramitar todos los acuerdos del plebiscito. Uno no sabe, ayer… Contra el presidente Santos. Contra el presidente Santos. Ayer leía yo por cables que
que los del Centro Democrático, que es el grupo de Uribe, le estaban pidiendo a la Corte Constitucional que no fuera a hacer un atajo jurídico para desconocer el triunfo del no. Yo confío en la sensatez de nuestros dirigentes políticos y que entiendan que, como dice Álvaro, esta es una oportunidad histórica de resolver un tema que se tiene que resolver y que en su momento va a tener unos momentos difíciles, porque pasa ahí en Colombia cuando logre saltar el obstáculo tremendo de la justicia de paz, porque ahí es donde se van a ver las grandes dificultades de cómo es que los colombianos vamos a tragar los sapos grandes de los grandes crímenes de guerra, de los grandes crímenes de lesa humanidad, de las grandes violaciones a los derechos humanos cometidos por los unos y por los otros. Entonces, ese es el momento en el cual se puede dar el salto hacia adelante. Como colombiano y ya llegando a los 57 años, lo único que confío y espero es que los nietos actuales colombianos no les tengan que volver a contar a sus hijos los relatos de horror que las sucesivas generaciones hemos venido contando. Inshallah. Carlos, ¿cuál es tu visión? No, yo, digamos, si de esto hay que sacar una conclusión, la primera que extraería es: no convoques un referéndum, un plebiscito para perderlo. Sí, yo creo que esto es la primera conclusión que habría que sacar y preguntarle al presidente Santos para qué demonios convocó un plebiscito que no necesitaba convocar. Ahora, sobre el futuro, hace poco decía en un debate similar a este, también sobre el proceso de paz en Colombia, cuando se hacía una pregunta similar, que soy ciclotímico, que según cómo me levante, que hay días que me levanto totalmente optimista en función de la seriedad mayor o menor de los políticos colombianos y que hay otro día que me levanto pesimista. Si uno se ciñe, por ejemplo, a las declaraciones pronunciadas por unos y otros la tarde del día 2, cuando, por ejemplo, el ex vicepresidente Francisco Pacho Santos dijo que los acuerdos eran buenos, pero que solamente le faltaban 5 céntimos para el peso, o el discurso del presidente Santos, la misma jornada, breve pero contundente, pues piensa que sí, que efectivamente hay un margen para la maniobra. Teniendo presente que el no es solo Uribe, es decir, el no es mucho más que Uribe. Está Pastrana, está Marta Lucía Ramírez, está Ordóñez, están los evangélicos, los primeros cada uno con su ego y con su agenda particular en todo esto. Teniendo presente también que, de alguna manera, el plebiscito funcionó como una especie de primarias para las próximas elecciones presidenciales, que es algo que tampoco hay que olvidar. Yo creo que si se hacen algunos ajustes mínimos que, por un lado, convenzan o den garantías a los del no de que el acuerdo se hizo gracias a ellos, y por otro lado, lo mismo con la FARC, de que puedan asumir esos retoques, cerrar el acuerdo es algo viable. No es demasiado complicado, pero hace falta voluntad política y ahí es precisamente donde está quizás el quid de la cuestión. Y una última cuestión sobre el plebiscito que me parece importante volver a insistir, y es: en el plebiscito no votó más del 38% de la población colombiana, o de la población habilitada para votar. Es decir, que más de un 60% no votó. Teniendo en cuenta que el no movilizó prácticamente a todos sus votantes. Es decir, el no movilizó y el sí no movilizó. Y eso marcó la diferencia. Y con un poco más de movilización del sí, el resultado hubiera sido inverso. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de ganar el no por medio punto porcentual, ganaba el sí por medio punto porcentual? Hubiera sido un desastre. Es decir, en términos del futuro del proceso, yo creo que este resultado ha sido mucho mejor que otros, salvo un triunfo del no por 50 puntos de diferencia. Pero si no... A mí lo que Sí. A mí voy a salir ya, es decir, a mí lo que me revienta la vena, y
y no puedo, cada vez que lo veo no puedo, es decir, se me cruza el cable. Es escuchar a personajes como el presidente Uribe, expresidente Uribe, hablar de impunidad. Es decir, impunidad, una persona que es responsable de los falsos positivos, de una época tan oscura, de tener muy evidentes sospechas y pruebas que lo relacionan con el paramilitarismo, que no nos podemos olvidar que el 80% de las víctimas han sido víctimas del paramilitarismo y que se está hablando de impunidad. Cuando nadie abrió la boca y no ha pasado absolutamente nada con la famosa Ley de Justicia y Paz, con el tema de los comandantes paramilitares en Itagüí, gente como el alemán con más de 800 homicidios en sus espaldas, ha vivido a cuerpo rey un hotel de 5 estrellas en una cárcel llamada Itagüí y ahora está en la calle. Y que hablen de impunidad y que se juzguen los crímenes de lesa humanidad. A mí me parece, como muy bien dijo Humberto, que si exigimos esa dureza, y es perfectamente comprensible exigir esa dureza hacia la guerrilla de las FARC, aquellos que exigen esa dureza contra la impunidad, ¿por qué no se aplican ese mismo ejemplo hacia ellos? Entonces, antes lo he dicho, existen muchas Colombias y hay que tragarse muchos sapos y mirar para el futuro. Todos los crímenes de lesa humanidad han de ser juzgados, sin duda. Pero estamos hablando de datos de lo que pasó en el plebiscito. Toribío, el municipio más castigado por el conflicto. ¿Qué ganó? El sí. Te pones a hablar con asociaciones importantísimas de víctimas y estás escuchando sí. Mi pregunta es, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo por el lado de Uribe? Por ese tema de impunidad. Es decir, a mí es una cosa que me parece un insulto a la memoria de las víctimas. Y creo que Colombia se ha metido en estos momentos en un laberinto que yo cada vez veo más difícil la salida. Antes me preguntaba Benjamín, yo, pues no, que quede claro, yo no soy guerrillero, ni mucho menos, ¿no? Pero durante mucho tiempo he mantenido una relación con ellos y actualmente pues bastante constante con lo que ha ocurrido. Es decir, se ha roto algo con este no. Se ha roto, el fantasma de la Unión Patriótica ha vuelto. La falta, es decir, el hablar otra vez de impunidad, estar hablando de impunidad, escuchando sobre todo a quien está hablando de impunidad, siembra muchas dudas sobre el futuro de qué va a ocurrir con el país. Y sobre todo, esa línea política que desde este movimiento armado quieren defender en un futuro próximo, ¿no? Entonces, ¿podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo? No. Es decir, basta ya de monólogos de miedo, de rabia, de odio enfrentados. Colombia es mucho más que un monólogo, hay muchas verdades. Hay muchísimas verdades. Una cosa es una paz armada, pero otra cosa es una paz social. ¿Qué solución se le va a dar a las millones de familias que no han tenido ninguna alternativa en la vida, que la única realidad que han visto del Estado han sido las bombas, que han vivido estigmatizados, que no han podido tener otra alternativa más que la coca? ¿Por qué? Pues porque sabían que el grupo armado que estaba en la zona plantabas 1 o 2 hectáreas y la tenías vendida y con eso podías dar una alternativa a tus hijos. ¿Qué alternativas de futuro se van a dar a todas estas familias, que es una parte muy importante de la sociedad colombiana? Entonces, está muy bien hablar de impunidad, todo lo que está diciendo, pero a mí me parece que el no del otro día ha hecho mucho daño a una oportunidad única en la que el pueblo colombiano tenía una grandísima oportunidad de mostrar al mundo la gran sociedad que es y romper todos esos estigmas que durante tanto tiempo llevan soportando sus espaldas. Benjamín, mira, claro, todos sacamos acá nuestra bola de cristal y lo que vemos a mí lo que me preocupa, digamos, en lo que viene en lo inmediato es la posibilidad de mantener el cese al fuego, que es muy precaria. Pues más o menos para que ustedes tengan una idea, las FARC
es un ejército de aproximadamente 15.000 hombres, están repartidos en un territorio de 1.150.000 kilómetros cuadrados, eso es España más Francia juntos. En algunos de esos bloques hay resistencia con lo que se ha negociado en La Habana, algunos de esos bloques hay plena evidencia de que siguen involucrados de manera, sobre todo los frentes que están en la frontera con Venezuela, están muy involucrados en la práctica con el narcotráfico. Entonces, en esa situación, en cualquier momento se puede presentar un incidente mayor o menor. El impacto que eso tendría sobre la opinión pública sería demoledor. O sea, me parece que si llega a haber un solo evento de envergadura, el proceso de paz se va definitivamente al traste. Entonces, el tiempo corre en contra nuestra. Esta situación no se puede mantener de manera indefinida. Eso. El presidente Santos acaba de hacer algo que a mi juicio es sensato, es poner una fecha para recibir propuestas de enmiendas al acuerdo. Lo que venga a partir de ahí, eso no lo sabemos. Yo coincido con Jorge en que las soluciones jurídicas de abogado de ninguna manera son viables en este caso, tienen que ser soluciones políticas. Claro, tú querías… Sí, no, yo, en contra de lo que plantea Álvaro, de que esta es una paz armada, yo no estoy convencido de que esto sea así. Es decir, esto no es una paz armada, es una paz negociada. Y Jorge lo planteaba claramente, es decir, la FARC se sientan en la mesa de negociaciones porque sabe que estratégicamente están derrotadas y que no pueden, con la actual tecnología, derrotar nunca al ejército colombiano ni tomar el poder. Ahora, por supuesto que este no es la mejor de las paces, pero no es una paz armada. Es decir, no es una paz impuesta por la fuerza de las armas. Es una paz a la cual las partes llegan a una negociación, se sientan en una mesa de negociación, están 4 años en torno a ella, llegan a algunos acuerdos. Según el jefe negociador Humberto de la Calle, el mejor de los acuerdos posibles. Según los detractores, con constantes sesiones por parte del Estado colombiano y algo manifiestamente mejorable. Creo que tiene más razón Humberto de la Calle que Uribe y compañía. Y luego está el otro tema que evidentemente es comprensible que la FARC tengan presente el recuerdo de lo ocurrido con la Unión Patriótica. Eso es totalmente comprensible. Ahora, la pregunta que deberíamos formularnos no es esa, no es ¿sigue vigente el fantasma de la Unión Patriótica?, sino ¿qué posibilidades hay de que en la medida que la paz se consolide vuelva a ocurrir en Colombia algo como la Unión Patriótica? Y yo creo que en estos momentos no es posible, por distintos motivos, internos y externos. Pero yo creo que algo parecido a la Unión Patriótica es totalmente impensable en la Colombia de hoy. Yo de eso discrepo. Es decir, sobre todo cuando me refiero a una paz armada, para definirla, me refiero a que acabe un conflicto armado entre 2 actores armados, FARC-EP por un lado, Fuerza Pública por otro lado. Pero no da una solución a la paz global, que no nos podemos olvidar, como creo que muy bien ha expuesto Jorge en su conferencia anterior. Es decir, es un problema de origen social y muy relacionado también con territorio, desigualdad. Si te pierdes un poco por Colombia y acudes pues, a una zona por la que todo el mundo apoya, el Bajo Caguán, la famosa zona de extensión, y bajas abajo, te darás cuenta que en esas regiones no existe Estado. No hay nada. Es otra Colombia, otra Colombia. Y ahí la única alternativa o lo único que han conocido, por decir una manera, de Estado ha sido el lado del conflicto armado. Igual que una persona que no ha salido de una ciudad
y cuando se habla del ELN o se habla de las FARC, existe eso de una zona concreta, se ve esa imagen, ¿no?, del monstruo, del ogro que te viene a comer. Esa misma imagen o ese mismo miedo hacia esa región se tiene también en el otro lado. Cuando llega la fuerza pública se ve al monstruo, es decir, son realidades en paralelo pero con diferentes actores. El Estado tiene que recuperar un terreno perdido. Se tiene que recuperar la institucionalidad. El paramilitarismo ha sido el perro útil de la institucionalidad durante muchísimos años en Colombia. Y cuando la institucionalidad se pierde, te conviertes en eso que tanto criticas. Como bien ha definido que la parapolítica entrara a lo más sagrado, digamos, de lo que es la institucionalidad de la sociedad colombiana, te tiene que encender todas las alarmas. Yo, por desgracia, y ojalá pudiera decirte lo contrario, cuando te digo que el paramilitarismo está más fuerte que nunca, ha hablado, no nos vamos a meter en tecnicismos, pero grupos como los gaitanistas, los machos, rastrojos, águilas negras, controlan cantidad de territorio. A mí me han salido en el último año y medio, 2 años, 3 veces. Y eso es un hecho. Yo te puedo contar anécdotas en medio de las negociaciones, en el 2013, bajarse de un helicóptero de la fuerza pública un grupo de 15 personas sin ningún tipo de distintivo militar, que iban a ejecutar a un sacerdote. Ese sacerdote salvó la vida. Es decir, que no son historias de fantasmas. Los asesinatos de activistas durante los últimos, las cifras no las tengo con exactitud, pero me las podéis dar. ¿Cuánta gente ha sido asesinada durante los últimos 24 meses? Defensores de derechos humanos, activistas. Bastante. Por lo tanto, a mí se me abren las venas cada vez que escucho hablar de impunidad y exigir impunidad. Yo no digo, y no te voy a defender, porque el acuerdo pues, puede ser muy mejorable, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo con lo que hizo Humberto. Pero es un acuerdo que para mí es un pistoletazo de salida porque plantea una alternativa real desde una paz armada, que por desgracia desde hace más de 60 años Colombia no vive, con uno de los principales actores armados del país, que se pueden plantear como una alternativa política, con la que podemos estar de acuerdo o no. Pero hay mucho camino todavía por recorrer y uno de los grandes retos es acabar con esta amenaza que es el paramilitarismo y que está vigente en Colombia a día de hoy. Claro que por supuesto Bueno, que... no, perdón, Carlos, respóndenos, que nos queda ya 4 o 5 minutos y me gustaría cerrarlo con un poco de optimismo. Si se puede. Claro que hay otros desafíos aparte de la FARC, pero es decir, eso no implica que no tengas que cerrar esto, es decir, tú no puedes atajar todos los frentes a la vez. Es decir, de alguna manera, Álvaro, tu discurso es similar en esto al de Uribe. Es decir, el tratado de paz es ineficiente porque siguen flancos abiertos. El ELN sigue ahí, las BACRIM siguen, las bandas criminales siguen ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resolver todos los problemas de forma simultánea no se puede. Hay que tratar, pero no se puede. Ahora, ¿la raíz del conflicto es social? ¿Es la desigualdad? Sí y no. Es decir, en muchos países de América Latina hay tanta o mayor desigualdad, pobreza y ausencia del Estado que en Colombia, y sin embargo la sublevación armada o la respuesta armada no es la norma. Entonces, no es solo la desigualdad y la pobreza lo que explica la vigencia del conflicto armado. Y segundo, siendo importante el fenómeno de la violencia paramilitar, me parece que de alguna manera estás sobrevalorando el peso que el paramilitarismo tiene vis a vis otras formas de violencia.
Yo creo, y ya matizo, yo creo que hay una gran diferencia entre mi discurso y el de Álvaro Uribe. Yo defiendo como primer paso hacia la paz el sí a este acuerdo. El no a este acuerdo rompe una grandísima oportunidad para seguir avanzando hacia dar solución a los otros problemas. Y yo entiendo este acuerdo... Si yo te dije que en ese punto nada más, no en todos. No, pero es que hay una gran diferencia. Yo sí que creo que este acuerdo es pieza fundamental para Colombia, para empezar a construir un futuro. El negarlo es estar en el mismo escenario que ya todos conocemos. Y aquí están dos colombianos que pueden hablar con mucha más autoridad que cualquiera de nosotros porque son colombianos. Yo soy un invitado de Colombia. Mi conclusión es que yo, insisto, quiero y soy optimista frente a la realidad colombiana. No es fácil lo que nos ha tocado vivir. Y no quiero que el auditorio se lleve una imagen de que Colombia es un desastre, ¿no? Evidentemente, como decía Gabriel García Márquez, nosotros somos capaces de hacer las obras más sublimes y extraordinarias, pero también las cosas más bárbaras y más terribles. Y entonces, pues mi deber profesional como periodista judicial que soy era mostrar esa realidad que es dolorosa en nuestra historia colombiana. Evidentemente hay cosas muy buenas, Colombia es un país maravilloso. Un dirigente nuestro acuñó una frase que siempre se da en Colombia, es que él dijo, el país va mal, pero la economía va bien. Sí, Colombia crece al 4% del Producto Interno Bruto, nunca ha decrecido profesionalmente, se puede vivir muy bien, como dice Mario, en las ciudades se vive muy bien, pero también como dice Álvaro, que conoce las regiones críticas del país, hay zonas del territorio nacional que están controladas por el paramilitarismo. Buenaventura es el primer puerto colombiano sobre el Pacífico y todos los colombianos sabemos que Buenaventura es una ciudad sitiada por el paramilitarismo, por el narcotráfico y por la guerrilla. De verdad que eso no hay que desconocerlo. Soy un total optimista, vamos a dar un paso importante, creo que las cosas se van a mejorar, pero nos falta mucho todavía por andar. Mario. La respuesta te la tengo que dividir en dos partes, o sea, si pienso con el corazón, con las emociones, evidentemente yo quiero que se pueda lograr la firma de la paz, pero analíticamente estoy muy pesimista sobre el asunto. Carlos, ¿tú hoy con qué pie te has levantado? Hoy con los dos. Sí. Digamos, quizás lo que me hace ser más optimista hoy es haber escuchado a Jorge, sobre todo a la vista de la conferencia previa que dio. Es decir, entonces, en ese contexto, que una persona como Jorge se muestre tan optimista hace que mi fe en el futuro de Colombia sea creciente. Sí, gracias. Muy bien. Álvaro, ¿quieres...? Bueno, lo dejamos ahí. Yo tenía una curiosidad que era, en el caso de que todo se resuelva, imaginemos que es posible, por lo menos se firme la paz y la guerrilla abandone el mundo del narcotráfico, deje de controlar todo ese tal. ¿Qué va a pasar con los dealers americanos? ¿Quién va a ocupar ese sitio? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede pasar? ¿Eso estará previsto? Otros. ¿Quién es? ¿Qué puede pasar con todo ese mundo si la guerrilla de verdad se retira? Primero, no toda la guerrilla se va a desmovilizar. Va a haber algunos frentes, como se decía antes, que han negado por activa y por pasiva el tratado, entre otras cosas porque se acaba el negocio. Y luego tienes narcotraficantes que no están vinculados a la FARC, que seguirán con su accionar. Y los paramilitares que quedan, las bandas criminales que ocuparán espacios que ahora no ocupan, y también recién llegados. Es decir, que verán oportunidades de negocio a la cual lanzarse y dedicarse. En Argentina, después del fin de la dictadura,
donde también había grupos paramilitares muy activos, se acuñó un concepto que sería de fácil aplicación en la Colombia posconflicto, en el caso de que esta palabra finalmente se imponga, que era la de mano de obra desocupada. Es decir, mano de obra desocupada, antiguos paramilitares que se dedicaron a secuestrar, a robar bancos, etcétera, etcétera. Pues bien, mano de obra desocupada de las FARC que seguirán haciendo. Bueno, en su anoche, nueva a realidad. unos cuantos miles, anoche les buscamos oficio, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de ser los mejores guías turísticos por las selvas colombianas. Imagínate que si alguien conoce bien aquel territorio, si te pueden llevar a $3.000 la semana, con Timochenko haciéndote la comida. Eso sería genial. Timoshenko de momento se queda en La Habana, que está encantado ahí. Bueno, terminamos con una sonrisa. Yo quiero daros las gracias a todos por estar aquí, especialmente a los colombianos que hoy aquí habéis hecho ese esfuerzo de abriros y poner no solo vuestras análisis, sino vuestro corazón. Deciros que esta es vuestra casa y que os esperamos un millón de veces. Y bueno, que no termine aquí, que por la tarde tenéis unos talleres, que hay aquí gente que está muy interesada en escuchar vuestra manera de entender el periodismo, y dejamos paso a los siguientes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.